Buenas noches, mi nombre es Eberta Rodríguez Ríos y voy a presentar el video de Reino Plantae, plantas terrestres no vasculares y algas verdes. Reino Plantae. La palabra latina plante significa planta, que se usa para designar a todos los organismos que se adaptaron a vivir en tierra firme, que presentan células eucariotas, que son pluricelulares, que su nutrición es autótrofa por fotosíntesis, que tienen una pared celular formada principalmente por celulosa, con reproducción sexual y asexual, que poseen tejidos y órganos diferenciados y una cutícula resistente a la desecación. La mayoría son de vida terrestre, con algunas excepciones que viven flotando en el agua. El reino vegetal incluye todas las plantas terrestres, las acuáticas y algunas especies de algas. En este ejemplo podemos ver una palma de coco, que es una planta terrestre, vemos un loto, que es una planta acuática, y vemos unas macroalgas, que son especies de algas. En el reino Plantae se incluyen seres eucariotas pluricelulares fotosintéticos que han colonizado el medio terrestre gracias a la aparición de un tejido, la epidermis, que aísla la desecación al individuo. También han desarrollado estructuras para fijarse al sustrato y al absorber aguas y sales minerales. La reproducción puede ser asexual o sexual. Funciones de las plantas. Las plantas representan para los ecosistemas y el hombre su principal sostén, ya que sin ellas no sería posible la vida. Dentro de las funciones que realiza están la producción de alimentos para diversos organismos y el hombre, la liberación de oxígeno a la atmósfera, sirven de refugio y protección a las otras especies, participan en el reciclaje de elementos químicos en la naturaleza, en la renovación de los suelos, regulan el clima. Además de ellas se obtienen productos como madera, papel, telas y sustancias que se utilizan en la farmacología, entre otras. Plantas terrestres no vasculares. Las briófitas o plantas no vasculares agrupan a plantas que tienen un tamaño pequeño, como estructuras más sencillas que las plantas vasculares, y que carecen de sistema de conducción desarrollado. No obstante, en este grupo existen células que forman estructuras rudimentarias a manera de un cordón, encargadas de la distribución del agua y los productos de la fotosíntesis en disolución. Lo que básicamente tienen en común las plantas vasculares y no vasculares es que ambas necesitan de la luz solar para realizar el proceso conocido como fotosíntesis, mediante el cual la planta sintetiza los alimentos como las sales minerales, así como el agua y otros elementos para obtener la energía necesaria para crecer y reproducirse. Las plantas no vasculares carecen de los tubos internos o vasos que conducen el agua y los minerales o nutrientes a través de toda la planta. La mayor parte de ellas se encuentran en lugares húmedos o sumergidas, ya que este tipo de ambiente les permite absorber el agua a través de la superficie de sus tejidos. En las plantas no vasculares, la ausencia de auténticas hojas, tallos y raíces se debe a la carencia de sistema vascular. Se pueden encontrar ocupando diferentes tipos de sustratos: tierra, roca, madera podrida, hojarasca, humus, y sobre la base de troncos, ramas y hojas de árboles y arbustos. Tierra. Dependencia del tipo de vegetación. Predominan en sitios de gran riqueza de humus y materia orgánica en descomposición que se acumula. Roca. La roca está condicionando por los niveles de sombra, humedad, rugosidad de la superficie y la composición química de la roca. Existen grupos con preferencias hacia las rocas silíceas o calizas, siendo estos últimos menos tolerantes a la desecación. Corteza. Está determinado por la humedad,
la disponibilidad de nutrientes y la tolerancia a la desecación. Comunidades amantes a la sombra o amantes a la luz solar, y generalistas que crecen tanto a la sombra como expuestas a la luz solar. Las hojas, cuando las condiciones de humedad son elevadas, crecen en las hojas vivas. Crecen formando tapices y producen abundantes rizoides, agrupados formando discos adhesivos, lo cual posibilita su fijación a la superficie de hojas. La clasificación más generalizada, incluida por el consenso en 3 divisiones independientes, es antecerotes, hepáticas y musgos. Actualmente los estudios moleculares muestran que las plantas no vasculares son un grupo parafilético que converge evolutivamente y que comparte caracteres afines, aunque son muy diferentes entre sí. Los musgos son el grupo más grande y complejo de los briófitos, de pocos centímetros de altura. Algunos llegan a los 50 centímetros. En la planta se reconocen 3 partes: el gametofito, que se fija al sustrato por medio de rizoides, la seta elongada y una cápsula con pequeños dientes que forman el peristoma, protegida por una caliptra con o sin opérculo. Uno de los géneros de musgos más llamativos es el Sphagnum, capaz de retener un 80% de agua en su peso. Sus células tienen las paredes celulares reforzadas para absorber grandes cantidades de agua. Los humedales formados por una planta se caracterizan por ser ácidos, inhibidores del crecimiento microbiano, impidiendo la degradación del material general y convirtiéndose en reservatorios de carbono. Algas verdes. Las algas desempeñan un papel ecológico importante como productores primarios de los ecosistemas donde habitan, siendo probablemente responsables del más del 50% de producción primaria de todo el planeta, y son los responsables de la fijación del dióxido de carbono mediante la fotosíntesis, eliminando como residuo dióxido. Habitan diversos ambientes en todas las regiones acuáticas y terrestres del mundo, y forman parte esencial de la vida biológica de los cuerpos de agua. No obstante, también existen algunas formas terrestres que crecen sobre troncos o barrancos húmedos, mientras que otras crecen en hielo. La línea verde que dio origen a las algas verdes y a las plantas constituyen un gran grupo monofilético, y su característica homóloga más sobresaliente es la presencia de cloroplastos. Ciclo de las algas. El ciclo de vida de las algas verdes es extremadamente variable, pudiendo ser haploide, que presenta en algas pluricelulares propia de organismos diploides. La meiosis se produce al formarse gametos. El cigoto es diploide y el adulto también. Haplonte, presente en algas unicelulares. Estos organismos presentan dotación cromosómica haploide. La meiosis se produce inmediatamente después de la fecundación. Y la diploplonte presenta ciclo por alterancia de fase o generaciones. Existen individuos haploides y otros diploides. Las meiosis se producen al formarse las esporas. La fase diploide es la esporofítica. Un tipo de individuo produce por meiosis esporas. Estas esporas dan lugar a un adulto haploide llamado gametofito, en el que se forman los gametos haploides. Tras la fecundación se produce un cigoto diploide que origina una nueva fase esporofítica.